creó una familia, ¿no? Para que él viese que justamente con ella y no con otros animales que pudiese realmente aparear. Pero son cosas que no es algo que el judaísmo, que la Torá y que a través de ello sabemos que Dios no está de acuerdo. Sí, evidentemente, donde se compone una pareja que naturalmente no es el papá o la mamá, no biológicamente, no son ni papá ni mamá, no porque lo adoptaron, sino porque ellos, como ella mencionó muy bien antes, que el tener hijos despierta la misericordia, así dicen nuestros años. Por eso para varios cargos, como rabino, como el delegado oficiante de la comunidad, tiene que estar casado y con hijos. Bueno, nuevamente, todas las cosas que tienen que ver con la normatización y más del avance impresionante de la tecnología, eso se estudia en gente idónea, que conoce exactamente de qué se tratan los tratamientos y normatizan de qué manera, qué tratamientos son aceptados o no. Nuevamente, como antes bien mencionó, no hay nada nuevo bajo el sol. La semana pasada, cuando leímos en la Torá, dice que había un tal Lemech. Tenía dos esposas. ¿Para escuchar? Una la tenía para procrear y la tenía para procrear. La otra le daba de beber pociones de ciertas hierbas que la hacían estéril, entonces permanecía en su juventud y su belleza como tal el día que la tomó. En nuestras comunidades se busca mucho el tema de tener un mentor, entonces siempre es bueno tener una mirada de afuera, no tan de afuera, pero lo suficientemente objetiva como para poder decir, bueno, a ver, el niño puede ser el docente, ¿no? Pero cuando uno va creciendo está bueno tener una persona que uno admire y respete su opinión y su conocimiento para poder abrirse y escuchar, ¿no? Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sí, puedo decir desde el punto de vista del padre, creo que sí, no es la misma tipo de familia que vemos hoy, que por ahí no muchos años atrás, donde la opinión y la voz del padre como mandato era así se hace. Así todo, hay dentro de lo que es la normativa, cosas muy específicas, por ejemplo, que un hijo, no importa la edad que tenga, no se puede sentar en el lugar del padre. Mi marido se sienta acá y antes de sentarse, papá, ¿me puedo sentar en tu lugar? Hoy en día los rabinos no son mirados de la misma manera que por ahí una generación anterior, entonces tienen otro lugar. ¿Encontrás alguna diferencia en lo que vendría a ser el orden familiar en lo que es Europa y América? Yo diría que cada vez menos.
yo diría que cada vez menos. Si nos, al menos nos limitamos a Europa y a América, ¿no? No puedo hablar de otros lugares. Creo, por ejemplo, que si nos vamos al mundo islámico, ahí vamos a encontrar contrastes mucho mayores, porque en la cultura islámica hay algo del nombre del padre como único que mantiene su ferocidad y su fuerza, por decirlo así. Algo de lo que sería un patriarcalismo, pero llevado al límite de lo que sería la figura del padre del goce. Y eso creo que sí, produce un salto enorme entre las formas de estructuras familiares. Pero si nos limitamos a la comparación y relación entre las formas europeas y las formas americanas, creo que ahí estamos ya en lo que Lacan intuyó muy pronto como el más allá del Edipo y el más allá del nombre del padre, como una cierta diseminación o multiplicación de las formas del nombre del padre en las estructuras familiares. Y es cierto que estamos en un punto, yo no diría post-patriarcal, pero sí de reformulación del patriarcalismo clásico, donde hay ya otras formas que se distinguen de, por ejemplo, el mundo islámico, donde se mantiene una relación distinta con lo que es el mundo del goce, por decirlo en términos. Aspecto del judaísmo que tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad es algo muy importante, no es algo que no hay remedio, no es algo que además, bueno, hay que tener hijos, porque por medio de la unión física, más allá de que se logra crear un nuevo ser, es como dice el versículo, serán una sola carne, y esa es una unión emocional, mental, a través de una unión óptima física. Entonces, no sé si están al tanto también que parte de este ritmo dentro de lo que es la vida matrimonial tiene que ver con los ciclos de la mujer, que tiene que ver con la menstruación, donde muy sobre un pie, muy resumidamente, tiene que ver que cuando la mujer empieza su ciclo menstrual, finaliza eso más 7 días, es decir, un mínimo de 12 días, no hay contacto físico con el marido, hasta que hay una higienización y un proceso de revisación y se sumerge en un baño ritual que es la mikve. Y todo eso, bueno, así muy resumidamente, eso es un espacio que idealmente permite también la pareja aprenda a comunicarse y conectarse desde otro aspecto que no sea exclusivamente lo físico, y donde la separación viene desde un punto externo, donde hace que la reunión idealmente sea más profunda y mejor, y todo eso que va a beneficiar primeramente a ellos y también al clima que se va a vivir con la familia. ¿Por qué digo idealmente? Porque, como dije antes, somos seres humanos y podemos tener el librito, pero a veces no seguimos el argumento como está escrito, y por eso se llama las leyes de pureza familiar, justamente. Todo este ritmo se llama el sistema de leyes de pureza familiar, porque afecta, si bien la responsable sobre todo es la mujer y afecta directamente al hombre, tiene un contexto familiar. Parte de la formación y la educación dentro de lo que son los límites es en el vínculo, la relación entre marido y mujer. Cuando nosotros vivimos a instancia de un régimen de contacto físico, nos encontramos con un límite importante, que nuestra perspectiva, por la valoración y el reconocimiento de estos valores, no tenemos ningún problema en mantenernos a raya, no pasa por ahí, porque además estamos muy estimulados y muy incentivados que esa es la forma directa de transmitir y educar a nuestros hijos en que hay límites. ¿Okay? Nuestros hijos no han visto que yo haya tocado a mi mujer en mi vida, porque es algo que pertenece a nuestra intimidad, no a la familia. ¿En público no se tocan? ¿No? Se ve que no hay forma de no hacer algún tipo de ritual sobre ese asunto. Es decir, que la falta de relación sexual es la que
tiene como consecuencia la necesidad de establecer rituales, sean los que sean. Y ahí hay rituales muy, vamos a decir, muy construidos, muy enraizados. Vivimos realmente en una especie de burbuja producida por lo simbólico, por las formas de vida que establecen esa relación familiar a partir de la no relación entre los sexos, que pueden resistir muchísimas cosas, que ritualizan esa falta de relación sexual, son estructuralmente idénticos, aunque cambien un poco en su versión, desde un rabino hasta un adolescente de un extrarradio de la ciudad. Por supuesto que son significaciones distintas de lo que Lacan finalmente llamó el mito individual del neurótico, siguiendo la idea levi-straussiana en los años 50, y que finalmente tiene una consistencia enorme. Y se ven. Lo que pasa es que nos puede producir, en ese tipo de reportajes se ve bien, ¿no?, que hay una especie de extrañeza con respecto a la forma ritual del otro, que incluso puede generar una forma de racismo. Es decir, nos parece que encarna un goce absolutamente extraño a nuestra forma. Pero eso simplemente porque no podemos tomar la distancia necesaria con respecto a nuestros propios rituales, que existen tan incorporados que no los reconocemos a veces como rituales, y que son formas también de iniciación a la sexualidad, iniciación al encuentro con el deseo del otro, para preservar eso que en esta entrevista aparece como la intimidad, como el lugar. Finalmente nosotros hablamos más bien de lo éxtimo. Lo llaman poliamor. De hecho, acá hay como toda una militancia en relación al grupo que lo que buscan expandir es una suerte de relación absolutamente centrada en el ideal de la verdad. Y nos preguntamos qué tan distante estaba de la posición del rabino y su mujer. Porque al fin y al cabo... Sí, en efecto también no hay... Visto desde una posición estructural no hay tanta distancia. Sí, eso es el ideal de transparencia, sería que en efecto a veces toma vertientes muy superióricas, porque en nombre de ese ideal de transparencia puede obligarse al otro a aceptar, a consentir aquello que va en contra de su deseo. Sabemos que el ideal de transparencia siempre se encuentra finalmente con un límite que es la opacidad del inconsciente y del goce en cada sujeto. Y en ese sentido es cierto, ¿no? Hay el ideal religioso de la verdad en el amor, la verdad incluso en el sentido más íntimo de la relación con Dios, que aparece en la relación entre la pareja religiosa como tercero, no es muy distinto al ternario que se puede ofrecer como un ideal de nueva relación sexual y que también sería fundada en amor abierto, sin ningún tipo de cortapisa, etc. El límite siempre lo encontramos en el goce del que el sujeto no quiere saber nada. Y eso, en fin, lo encontramos en cualquier forma de discurso. El problema es que vivimos hoy en un imperativo de la transparencia, que se traduce en muchas formas ideológicas de este orden y que no excluye, sino que a veces refuerza el imperativo superiórico del goce a cualquier precio. Y eso produce cada vez más síntomas, por fortuna.
pasar la noche contigo y se cuenta desde las 9. Tenemos nuestros derechos, nada de excusas. Mamá, el bacon se está quemando. Gracias, cielo. Hoy te toca a ti, Barb. ¡Mamá! Barb está muy disgustada. Y muy celosa. ¿Y tú qué? ¿Yo? ¿Sí? ¿Te pones celosa? Yo lucho contra los celos y los conquisto. Vale, lo siento. Puedes decírselo a Barb. Bien, lo haré. Es un principio. Es llamativo eso, porque es una paradoja, a pesar de que se quiera volcar de nuevo la estructura familiar sobre lo biológico, por ejemplo, sobre lo genético, cuestión que está siempre en el orden del día. Ahora continuamente aparece el tema de, incluso también en los tratados, de poder averiguar cuál es el padre biológico, etc. Incluso ahí lo que es irreductible es la forma fantasmática que va a producir distintas versiones en cada sujeto, y sobre todo, que es la cuestión que aparece en ese momento, de qué ocurrirá si hay algún problema, etc. Es decir, se anticipa ahí algo que es seguro, y es que hay algo que no va a andar, que no va a funcionar, sea como sea, ¿no? Es decir, que lo importante es la vertiente sintomática. Ahí vemos, ¿no?, también cómo se construyen esos relatos a partir de un primer fantasma, que puede tomar las formas que sean, sea la familia ampliadísima, sea todos seremos la misma función. Luego, finalmente, ya se anticipa que eso no va a funcionar. Eso es lo interesante, es decir, que el fantasma va a fracasar, sí, y que va a ser, que es lo mejor que puede ocurrir, por otra parte. Es decir, que el niño o la niña se convierta en síntoma de la pareja, decimos parental, pero aquí diríamos de la pareja del grupo, porque un grupo puede funcionar como pareja también. Lo que nos importa a los psicoanalistas es eso, es decir, qué nuevas formas sintomáticas tomará la familia, teniendo en cuenta que parte de estructuras fantasmáticas, que tampoco hay tantas. Es decir, por muchos inventos que se hagan, Lacan decía en realidad que finalmente no se ha descubierto ningún nuevo fantasma, que el psicoanálisis no ha descubierto algún nuevo fantasma fundamental, que más o menos se reducen a unos cuantos, y que eso está presente en discursos que, a pesar de que quieran cambiar radicalmente esa estructura, vuelven a reproducir esos elementos necesariamente. Ahí hay algo irreductible. Sea cual sea la forma fantasmática que se construya, lo que está en el nudo fundamental de ese fantasma es la no relación entre los sexos, lo que Lacan situó como la no relación sexual. Estás preciosa. Gracias. Hermanos y hermanas, familiares y amigos. Nos hemos reunido hoy aquí para unir a William Orville Henriksson y a Nicolette Eugenia Grant en las alegrías del matrimonio sagrado y legal. La familia lo es todo. Nos ayuda a seguir en los momentos duros. Y yo confío en que nuestra familia seguirá unida, pase lo que pase. Esta familia fue bendecida por Dios.
es que a pesar de las anunciadas crisis de la familia que ya venían de los años 60, 70, en realidad la estructura de la familia como tal se sigue manteniendo en distintos registros, con muchas transformaciones. Pero la cuestión de la filiación sigue siendo un hilo conductor de la relación del sujeto con el otro. Y eso se ve en las distintas maneras de abordaje, incluso en las problemáticas actuales, donde la cuestión de la adopción, de las técnicas de reproducción, parece que hayan modificado fundamentalmente esa estructura, la estructura de la filiación. Hay la estructura de la filiación y hay la estructura del matrimonio, o del vínculo de pareja, que sería el segundo eje para articular esas filiaciones. Y eso sin duda ha cambiado, cambia totalmente, tiene efectos en lo social cada vez mayores, pero la problemática de la pregunta por el deseo del otro permanece de una manera fundamental. Es decir, qué lugar tiene cada sujeto en el deseo del otro, sea el deseo de los padres, sea el deseo de los padres adoptivos, sea el de los padres que no tienen nada que ver con la paternidad o la maternidad biológica. La cuestión de el sujeto adoptado por el deseo del otro me parece que es la fundamental para abordar el secreto de los asuntos de familia. Por ejemplo, para dar un ejemplo de qué manera la acogida fundamental del sujeto en el mundo, dada en los primeros meses, es decisiva de cara a todo lo que será su relación, su vínculo con el otro, su inserción o no inserción en la familia, y luego en el futuro, en el mundo adulto, cómo él se constituirá como sujeto de la palabra. Eso me parece algo que indica esa constante, que de hecho Lacan elaboró en su momento con la idea de que el niño es síntoma de la pareja parental, solo que esa pareja parental puede estar representada por sujetos distintos, incluso por instituciones a veces. El otro día alguien de Bulgaria me explicaba dos casos precisamente de adopciones realizadas por lo que en ese momento fue los jardines de infancia rusos, soviéticos, que estaban llevados por enfermeras. Era diríamos, una especie de cuidado sanitario de la infancia, pero que en dos sujetos había producido efectos muy distintos. En un sujeto había producido efectos realmente desastrosos, hay que decir, porque no había podido realmente sentirse acogido por el otro. En otros sujetos sí, pero los dos llevaban la marca de el otro como anónimo. Y esto es muy importante. Lacan se refiere a eso en varios momentos, es decir, la necesidad de que haya un deseo no anónimo para que el sujeto tenga un lugar en el mundo. Y en los dos sujetos, de dos maneras distintas y con dos efectos distintos, había esa misma marca de lo que era el otro anónimo. Es decir, el otro, no solo el otro que no tiene nombre, sino sobre todo el otro que no ha podido dar un nombre al sujeto también. Y eso contrasta mucho, por ejemplo, con lo que os decía de pueblos africanos, donde ha habido adopciones y donde enseguida encontramos en la historia misma de la adopción algo, un relato, un mito, incluso algún elemento que acogió en su momento al sujeto, y aunque fue extraído de ese lugar muy pronto, eso perdura de alguna manera, eso es lo llamativo. Y eso es muy importante porque después, por ejemplo, en la adopción, cuando al sujeto se le explica su origen, eso va a reescribir de alguna manera toda su historia. Las historias de familia finalmente son cómo cada sujeto reescribe el mito de su propio origen, que es el mito del deseo del otro, cómo fue acogido o no por el otro en el mundo. A mí me gusta, diríamos, pensar la familia como una red de discursos, no tanto como una estructura de parentesco. Una estructura en sí misma no tiene ningún tipo de efecto sobre el sujeto si no se traduce en un discurso. Y la historia familiar y un análisis, se puede decir que es la reconstrucción, la reescritura de esa historia familiar, es como pasamos esa estructura a un discurso. El psicoanálisis, diríamos, es una práctica de lo secreto, podríamos decir, es una práctica de cultivo de la zona secreta de cada voce, de cada sujeto con respecto a la voce, en relación a la mirada del otro. No es por nada que cuando alguien se estira en un diván, de hecho se excluye justamente de la mirada del otro, se excluye de alguna manera de un ojo absoluto.
Cuando uno empieza a hablar, empieza a encontrar una opacidad que no es la opacidad de lo invisible, del lado escópico, del lado de la mirada, sino que es la opacidad del sentido, del goce del fantasma de cada sujeto. Y ahí, por supuesto que el psicoanálisis tiene su referencia fundamental en la palabra, no en la práctica de lo visual, sino en la práctica de la palabra. Y ahí de nuevo, en la familia, las familias es cierto que se pueden organizar también por zonas privadas a la mirada del otro, en los espacios familiares, los espacios comunitarios, pero sobre todo lo que es fundamental es aquello que aparece como secreto en la palabra misma. Y debemos decirlo así, el psicoanálisis reivindica la necesidad de ese espacio secreto de la palabra en el sujeto.